Bienvenidos todos. Vamos a continuar en la página 274, en el punto 44, que dice permisos, licencias y autorizaciones. Quiero comenzar comentándoles que el tema que va a colocar aquí el autor dentro del capítulo de la concesión administrativa es para efecto que podamos distinguir y diferenciar precisamente lo que van a ser estos tres conceptos de permisos, licencias y autorizaciones de lo que va a ser una concesión. De entrada podemos decir, y va a ser a lo que va a concluir él, que la concesión es algo mucho más elaborado con sus más requisitos y que los permisos, licencias y autorizaciones, aunque tienen parecido en algunas cosas, la gran diferencia es precisamente el objeto que se puede concesionar, pero sobre todo la cantidad de requisitos que se van a manejar. Entonces, comenzamos. Actos de aprobación. Los actos de aprobación reciben otros nombres como ratificación u homologación. Constituyen un medio de control sobre actos de autoridades administrativas, por lo que se producen con posterioridad al acto controlado y confieren eficacia al acto original y por tanto así lo perfeccionan. Así el acto original surte sus efectos jurídicos en el momento de la aprobación y no en la fecha de emisión del acto controlado. Esto significa que el acto aprobado no será un acto con efectos retroactivos. Como consecuencia de lo anterior, un acto no aprobado no produce efectos, pues no se configura en acto administrativo perfecto. Por otro lado, la autoridad controladora solo puede otorgar o negar su aprobación sin modificar el acto. No obstante, tiene la posibilidad de condicionar su aceptación para que el emisor del acto lo reforme en cierto sentido, porque una vez aprobado no puede ser revocado. Ejemplos de ellos son las ratificaciones del nombramiento de un servidor público, la aprobación de planes y programas de estudio y la de actas de sesiones de órganos colegiados en entidades paraestatales. Bueno, un acto de aprobación debemos entenderlo como se emite un acto, como lo llaman acá, un acto controlado, que para que pueda ser perfeccionado y pueda surtir efectos necesita de la aprobación, es decir, de una ratificación. Y para que lo podamos entender mejor, vamos a poner como ejemplo los nombramientos de funcionarios. El nombramiento de un funcionario se da precisamente o se perfecciona cuando se le toma protesta precisamente a lo que es el mismo funcionario. Es decir, se le puede nombrar a X persona para que asuma un cargo, pero ese acto va a ser perfeccionado hasta que viene la ratificación y toma de protesta del mismo. Un plan de estudios, el plan de estudios se puede emitir, pero también requiere la aprobación de una dependencia, generalmente la Secretaría de Educación Pública, para que pueda surtir sus efectos y se pueda llevar a cabo en cualquier escuela, ¿no? Entonces, el acto aprobación implica que se emite un acto controlado y que para ser perfeccionado y pueda surtir sus efectos requiere de la aprobación o ratificación por parte de la autoridad. La autorización. En su caso, la autorización dice lo siguiente: es un acto esencialmente unilateral de la administración pública, por medio del cual el particular podrá ejercer una actividad para la que está previamente legitimado, pues el interesado tiene un derecho preexistente que se supedita a que se curan requisitos, condiciones o circunstancias que la autoridad valorará. A la teoría tradicional del derecho preexistente se le ha contrapuesto la tesis que solo existe una expectativa de derecho, ya que antes de la autorización el gobernado no tiene facultad concreta para efectuar la actividad. Un ejemplo es la autorización para operar casas de cambio de divisas. Bueno, una autorización se centra en un acto que va a permitirle a alguien realizar algo, pero que se supone que ya lo tiene, que ya tiene un derecho preexistente el ciudadano para poder realizar determinada tarea. Repito, la autorización presupone un derecho preexistente al ciudadano para realizar determinada acción y lo único que hace es, como su nombre dice, autorizárselo, dejar que lo realice. Como en el caso de las casas de cambio de divisas, es decir, cuando llegas a un aeropuerto o aquí, por ejemplo, en la frontera, van a haber casas de cambio donde te cambian pesos en quetzales o viceversa, o te pueden dar dólares. Aquí lo importante que entendamos es que para que hablemos de una autorización se debe hablar también de un derecho preexistente, y hay doctrinarios que citan que realmente no existe un derecho preexistente, sino lo que existe es una expectativa de derecho, porque al final de cuentas, mientras no tengas la autorización no puedes realizar dicha tarea, ¿no? Siguiente, permisos. Es el acto administrativo por el cual la administración remueve obstáculos, y subrayen eso por favor, la administración remueve obstáculos a efecto de que el particular realice una actividad, pues preexiste un derecho, por tanto no se trata de un privilegio. Un ejemplo es la utilización de la vía pública para fines distintos a la libre circulación, entre paréntesis, comercios, juegos, celebraciones. ¿Cómo entender esto?
Algo que consideran muchos autores es que la autorización va a ser el género y los permisos y la licencia se van a derivar de ahí precisamente. Entonces, si se dan cuenta, también habla que en el permiso existe o hay un derecho preexistente, pero se refiere a remover obstáculos para que el ciudadano pueda realizar una actividad en donde le preexista un derecho. Y si se dan cuenta, se parece mucho a la autorización. Aquí nos ponen como ejemplo el tema del uso de la vía pública para juegos, comercios y celebraciones. Todos hemos visto las ferias de los pueblos en donde se cierran calles y se ponen diversos comercios o algunos juegos de lotería, de canicas, etcétera, en lo que es la feria del pueblo, que generalmente va vinculado al santo patrón de la parroquia, ¿no? Entonces, se otorgan permisos para hacer uso de la vía pública y poder hacer estas vendimias a los ciudadanos. Hay un derecho preexistente, sí, a la libre circulación, y en este caso lo único que te van a permitir es, más allá de la libre circulación, es que el ciudadano pueda hacer uso de la vía pública para poner un comercio, que va a implicar que se cierre en determinado momento la calle, ¿no? Y las licencias, que son medios de control sobre el ejercicio de determinadas actividades desempeñadas por los gobernados, quienes al cumplir con los requisitos exigidos pueden desarrollar dichas actividades, ya que la propia administración les reconoce el derecho de ejercicio. Un ejemplo ilustrativo lo constituye la licencia de manejo vehicular. Entonces, la clave es que la licencia es un medio de control, y subrayen eso, medio de control. Cuando hablábamos de los otros, hablábamos de remover obstáculos. Aquí no, aquí hablamos que es un medio de control para el ejercicio de determinadas actividades, como podría ser manejar un vehículo. La forma en que sabemos que una persona tiene la pericia para conducir un vehículo la avala precisamente una licencia de conducir, que presupone que esta persona ya hizo exámenes de manejo, de señalamientos, etcétera, y que tiene la pericia para poder conducir un vehículo y que no va a poner en riesgo a la ciudadanía. Entonces, la licencia es un medio de control en el cual nosotros vamos sabiendo quién tiene derecho o no a realizar alguna actividad derivado de que tiene la pericia para dicha actividad. Ahora, yo les pido por favor que vayamos a la página 276 en el punto 44.6, donde dice régimen jurídico. Van a encontrar 4 incisos abajo donde vienen de una forma más simple la definición de cada uno de estos conceptos. Aprobación es perfeccionar un acto previo con miras a su eficacia, es decir, voy a perfeccionar a través de la ratificación del nombramiento de un funcionario público para su eficacia, es decir, para que pueda surtir sus efectos el acto del nombramiento y que el funcionario pueda trabajar. La autorización, conferir vigencia a un derecho controlándolo por razones de interés público. Hablábamos de las casas de cambio, ¿no? El permiso, facilitar el uso de bienes del Estado en situaciones que no sean materia de concesión. Facilitar el uso de bienes del Estado, la calle, la vía pública, por supuesto que le pertenece al Estado y lo que le voy a facilitar es al ciudadano para que lo pueda utilizar, pero no se puede concesionar lo que es la vía pública, por lo tanto lo que doy o en su caso otorga la administración pública es un permiso. Y la licencia es aceptar la realización de actividades previa verificación de conocimientos o pericia para el caso, es decir, la autoridad le va a permitir a través de una licencia a un ciudadano que realice determinada actividad previa evaluación de las aptitudes que tenga el ciudadano para realizar dicha actividad, entonces se le concede. Entonces, aprobación, autorización, permiso y licencia son conceptos que tienen relativamente algo de parecido con la concesión, y vamos a concluir el capítulo leyendo el 44.5, precisamente donde están las diferencias con la concesión. Dice lo siguiente: a partir de la naturaleza misma de la concesión, en la que todavía existe discrepancia acerca de si es contrato, acto mixto o discrecional, en tanto que los conceptos descritos son actos administrativos unilaterales, encontramos la primera de las diferencias. Por otro lado, las autorizaciones, los permisos y las licencias exigen requisitos evidentemente más fáciles de cubrir que la concesión. Así también, los primeros tienen objetivos distintos de la última, además que en la concesión no hay un derecho preexistente como en los otros conceptos. Aunque son demasiadas las diferencias, solo agregaremos que la forma de determinar la concesión respecto a las autorizaciones, los permisos y las licencias es completamente diferente, pues estos concluyen cuando termina su vigencia o cuando son cancelados en virtud de situaciones excepcionales. Bueno, entonces, si tuviéramos que señalar las diferencias entre concesión y los conceptos de permisos, licencias, autorizaciones, van a ser los siguientes. Número 1, nos habla de que en la naturaleza de ambos
de ambos bloques. En el caso de la concesión todavía hay muchos que discuten si es un acto unilateral, si es un acto discrecional, si es un contrato. Sin embargo, lo que son autorizaciones, permisos y licencias no hay duda de ellos, son precisamente un acto unilateral. Segunda diferencia, las autorizaciones, permisos y licencias tienen requisitos o requieren de ciertos requisitos que en comparación de la concesión son menores, son pequeños o no son tantos. En el caso de una concesión, los requisitos son amplios, hablamos de garantías y un montón de situaciones que en el otro o en los otros conceptos es algo más simple. Tercera diferencia, los primeros, o sea, refiriéndose a autorización, permisos y licencias, tienen objetivos distintos de la última. La concesión tiene objetivos, por supuesto, mucho más fuertes, porque estamos en presencia de actividades que el Estado necesita el apoyo de un particular para que se puedan llevar a cabo cuando hablamos de servicios públicos o el manejo de bienes públicos, distintos a lo que van a bajar permisos, licencias de autorizaciones, que van a ser cosas relativamente de menor relevancia o importancia. Y por último, nos van a hablar de que la cuarta diferencia va a ser en la forma en que concluyen. Dijimos que una concesión tiene diferentes mecanismos de extinción de la concesión, hablábamos de caducidad, hablábamos de muerte del concesionario, etc. En el caso de lo que va a ser los permisos, licencias y autorizaciones, solamente vamos a irnos a cuando vence la vigencia de estos permisos, licencias o autorizaciones, o en su caso cuando son cancelados por la autoridad bajo alguna situación excepcional. Entonces, en resumen, ¿cuál es la principal diferencia entre concesiones y lo que son permisos, licencias y autorizaciones? La magnitud, el objeto que se está manejando, que en el caso de la concesión siempre es de mayor relevancia, y la cantidad de requisitos que se tienen que juntar. En una concesión son muy amplios, hablamos de garantías. En el caso de los permisos, licencias y autorizaciones son cosas mucho más sencillas. ¿Son lo mismo? No, definitivamente no lo son, y debemos entenderlo que esas son las diferencias que se tienen. Ahora, el siguiente tema es el de la página 277, denominado el servicio público. Aquí el autor, y yo les pido que lo lean con calma, les va a hablar de antecedentes históricos y hace una reseña bastante amplia de cómo ha ido evolucionando el concepto de servicio público. Pero para concretar, me interesa que vayamos, por favor, primero a obtener una definición y luego una clasificación. Entonces nos vamos a la página 281, donde está el punto 45.4, concepto de servicio público. Y les pido que analicemos. Yo les sugiero que se queden con la primera que vamos a leer, pero hay dos definiciones que dicen lo siguiente. En la parte baja de la página, para los efectos del curso, sin embargo, reproducimos dos conceptos. Servicio público es el servicio administrativo cuyo objeto consiste en facilitar de modo regular y continuo, entre paréntesis, a cuantos carezcan de medios idóneos, la satisfacción de una necesidad colectiva individualmente sentida. El autor de esta definición es Marcelo Caetano. Ahora, una segunda definición, que es de Andrés Serra Rojas, dice lo siguiente. El servicio público es una actividad técnica, directa o indirecta, de la administración pública activa o autorizada a los particulares, que ha sido creada y controlada para asegurar de una manera permanente, regular, continua y sin propósitos de lucro, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general sujeta a un régimen especial de derecho público. Bueno, vamos a desglosar la primera, que es más corta. La segunda lo que va a incorporar es la parte de la concesión, pero entendamos que es el servicio administrativo, es decir, lo va a emitir la administración pública, cuyo objeto consiste en facilitar a quién, al ciudadano, de modo regular y continuo. ¿Cómo es esto? Siempre, regular y continuo, todos los días y cada que se necesite. Entre paréntesis dice, a quienes carezcan de medios idóneos, es decir, a los que lo necesiten. Pero ¿qué es lo que se le va a facilitar administrativamente al ciudadano? La satisfacción de una necesidad colectiva individualmente sentida. Una necesidad colectiva, pero que recae al final del día en el individuo, que todos lo necesitemos de manera individual y por lo tanto de manera colectiva todos solicitamos ese servicio público. Por ejemplo, todos requerimos del agua. Es decir, de manera individual necesitamos el agua, de manera colectiva también. El transporte público, todo el mundo necesita moverse dentro de una ciudad. Bueno, entonces el transporte público es algo que lo necesito de manera individual, pero también es una necesidad colectiva para darle vida a una ciudad.
las comunicaciones, como podría ser la telefonía. Bueno, dijimos que necesitamos todos estar comunicados, lo siento o lo necesito de forma individual, pero también la colectividad requiere de este servicio para que podamos estar bien comunicados e informados. Entonces, el servicio público es un servicio administrativo, es decir, que parte del área administrativa y va a facilitar a quien lo necesita un satisfactor en base a una necesidad colectiva que resentimos de manera individual. Repito, como el agua. El agua es un servicio que nosotros, el agua potable, ¿no? El servicio de agua es algo que necesitamos, el servicio de telefonía, etc. Yo lo único que agregaría de la segunda definición es la parte donde habla, dice, es una actividad técnica directa o indirecta de la administración pública activa o autorizada a los particulares. Subrayen esa parte, o autorizada a los particulares, porque recuerden que cuando hemos visto el tema de la concesión dijimos que lo que se concesiona es un servicio público o un bien público. Cuando estamos en presencia de un servicio público, entonces sabemos que ese servicio público que se le va a brindar a la ciudadanía te lo puede brindar la administración pública activa, es decir, el gobierno, o en su caso un particular que ha recibido la concesión por parte del Estado de algún servicio público en específico, ¿no? Como puede ser la telefonía que hemos hablado, como puede ser una señal de cable, etcétera. Entonces, repito, servicio público va a ser el servicio administrativo cuyo objeto consiste en facilitar de modo regular y continuo, es decir, siempre, la satisfacción de una necesidad colectiva e individualmente sentida. Entonces, esa es la definición de servicio público y como último tema de este capítulo vamos a ver la clasificación de servicio público y esa la vamos a encontrar en la página 283 en el punto 45.6, clasificación de los servicios públicos, y dice lo siguiente: la notoria falta de unidad terminológica respecto al concepto de servicio público, así como la carencia de homogeneidad en la naturaleza de las actividades que han sido denominadas como tales, propicia una amplia variedad de clasificaciones, de acuerdo con otros tantos criterios, cuya utilidad, junto con el concepto mismo de servicio público, es puesta en duda después del proceso degenerativo sufrido en el empleo de esa expresión. ¿Qué nos dice en este primer párrafo el autor? Que los diferentes doctrinarios no se han puesto de acuerdo en una sola clasificación, en una sola definición, es decir, muchos debaten sobre el concepto de servicio público. Yo ya les mencioné dos que digamos son las que más pueden manejarnos un punto de equilibrio en las diferentes opiniones, pero cuando se habla de clasificar, nos dice el autor que tampoco se han puesto de acuerdo. Entonces él va a emitir una clasificación acá que es la siguiente: no obstante ello, se hace necesario, cuando menos, enunciar algunas de las clasificaciones más comunes. Así tenemos que en nuestro país, conforme al nivel de competencia en el que son proporcionados, los servicios públicos pueden ser, y vamos a encontrar tres: inciso A, federales; inciso B, locales o estaduales; inciso C, municipales. Entonces esta es la clasificación sustentada en la competencia que quiero que nosotros nos aprendamos. El servicio público puede ser federal, local o municipal. Cuando hablamos local o estadual nos referimos a las entidades federativas. Y entonces ya aquí el autor dice lo siguiente en federal. Inciso A, federales: la distribución de energía eléctrica, el transporte público en rutas nacionales, la telefonía como ejemplos. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de servicio público que puede ser brindado por el Estado, como sería la energía eléctrica, pero también servicio público que puede ser concesionado, como podría ser el transporte público o en su caso la telefonía, que sabemos que está concesionada. Sin embargo, dentro del transporte público podemos encontrar que van a haber esquemas concesionados y otros que los va a brindar precisamente el Estado, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo, si nos referimos a la parte del servicio público federal, va a ser precisamente en este ámbito de competencia que maneja directamente la federación. El inciso B se va a referir a los servicios públicos que van a distribuir, que van a generar, que van a echar a andar precisamente las entidades federativas junto con sus gobiernos. Inciso B, locales o estaduales: todos aquellos desempeñados por los gobiernos de las entidades federativas o bien concesionados por los mismos y cuya gestión no le haya sido reservada constitucionalmente a la federación. Así tenemos el transporte urbano, la realización de servicios culturales y recreativos, entre otros. Bueno, entonces,
Si hablamos de concesión federal, dijimos que tanto las entidades federativas como los municipios van copiando el esquema de trabajo que maneja la federación y por lo tanto utilizan también pues como un reflejo, ¿no? Todo lo que hace la federación lo hacen las entidades federativas prácticamente. En este caso, los servicios públicos que podemos encontrar, quizá los más notorios son precisamente el autotransporte o el transporte público. Pero ya no nos vamos a referir a aquellos transportes que corren sobre lo que serían carreteras federales o sobre temas federales, sino los que van a manejarse dentro de lo que va a ser el interior de la zona urbana. Por ejemplo, los taxis sabemos que son concesiones, son servicios públicos que han sido concesionados, pero que son por parte de las entidades federativas, por lo tanto es un servicio público local o estadual. Ahora, los municipales, dando cuenta que vamos acortando cada vez el ámbito de la competencia. Si la federación era en todo el país, la local o estadual va a ser dentro de las entidades federativas, la municipal pues nos va a llevar única y exclusivamente a la competencia territorial dentro de X o Z municipio. Y dice lo siguiente: municipales. De acuerdo con el artículo 115 de la Constitución Política Federal, los municipios tendrán a su cargo los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, calles, parques y jardines, seguridad pública y tránsito, así como los que determinen sus legislaturas locales. Bueno, habíamos hablado cuando arrancamos el cuatrimestre y hablábamos del criterio residual, que el ámbito de competencia de la federación es muy amplio en comparación con el de las entidades federativas. A las entidades federativas les va quedando solamente lo que la federación no toma para sí, es decir, lo que no acapara. Entonces, las entidades federativas realmente dentro de su ámbito de competencia, sus tareas pues están limitadas a lo que la federación les haya dejado. Sin embargo, los municipios sí lo tienen muy exacto, basado en el artículo 115 constitucional, en donde dicen para qué tienen competencia. Y hablando específicamente de servicios públicos, aquí nos dan un listado, que aunque son específicos tampoco son demasiados, ¿no? Si estamos hablando de agua potable y alcantarillado, es un servicio público que te va a brindar precisamente un municipio, un ayuntamiento municipal. Caso Tapachula, sabemos que es conocido, es Coapatap. El alumbrado público, no confundirlo con la energía eléctrica. La energía eléctrica es un servicio público federal que lo provee la Comisión Federal de Electricidad, pero el alumbrado público, es decir, es todas las lámparas, focos que se tienen que colocar dentro de la ciudad, las tiene que ver precisamente el municipio. Limpia, bueno, la recolección de basura, lo que es el aseo de las ciudades también corre a cargo de los municipios, que en algunos municipios del país este servicio público lo han concesionado, es decir, le han permitido a un particular que tome en sus manos el brindarle a la ciudadanía el servicio de limpia. Mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, recuerden que es donde se matan a las reses para que podamos comer carne de puerco, carne de res, bajo los estándares sanitarios necesarios para que no nos haga daño precisamente esa carne, y pues obviamente tiene que ser regulada. Entonces estos servicios públicos los brinda el municipio. De igual forma, algunos rastros municipales en algunos municipios del país han sido concesionados a particulares o a cooperativas que manejan, cooperativas de tablajeros, ¿no? Que son los que manejan precisamente lo que es la carne de res. Bueno, entonces nos damos cuenta que según la clasificación de servicio público basado en la competencia, estamos en presencia de tres, que son federales, locales y municipales, dependiendo de lo que estemos hablando. Con esto concluimos el capítulo de concesión y servicio público, y daremos comienzo en la siguiente lección al último de los capítulos, que será el capítulo 12, denominado reglamentación administrativa, que ya en su momento, cuando iniciamos el cuatrimestre, veíamos las fuentes del derecho administrativo, hablábamos de los reglamentos y de las normas oficiales. Entonces a eso hará referencia el último de los capítulos. Cualquier duda, ya saben, lo pueden externar a través del chat. Estoy para servirles. Que tengan muy buen día.